el proyecto surgió en realidad a partir del llamado que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es para fondos concursables para sitios de memoria. Y bueno, allí se presentan distintos tipos de proyectos y a nosotras nos convocaron con la idea de hacer un documental sobre el Hogar Yaguarón, el ex Hogar Yaguarón, eh, que es perteneciente hoy por hoy el edificio al INAU, pero en aquel entonces, cuando nos convocaron, estaba puesto a la venta el edificio. Entonces surgió la idea de tratar de filmar algo ahí adentro con las experiencias de las personas que estuvieron ahí, porque estaba esta posibilidad de que se vendiera el edificio y que no supiera, digo, que después no hubiera manera de señalizarlo ni de marcar nada de lo que allí sucedió. Entonces, a raíz de eso, bueno, formamos un equipo multidisciplinario, dos psicólogas, que son Mercedes Cunha y Sandra Díaz, dos antropólogos, que son Octavio Nadal y Camilo Collazo, y el equipo audiovisual, que somos tres, que es Manuela López, Nina Zarini y yo. Y bueno, a partir de empezar a escribir ese proyecto, también Mercedes fue la encargada de convocar a las distintas personas que estuvieron detenidas allí. El Hogar Yaguarón era un hogar de mujeres, adolescentes, que funcionaba como un hogar del Consejo del Niño, pero luego cuando el golpe de Estado, que se interviene en todas las instituciones democráticas, el Consejo del Niño empieza a funcionar como lugares, los hogares del Consejo del Niño como lugares de cárcel política para adolescentes detenidos por causas políticas. Comenzamos a escribir el proyecto, lo presentamos, fuimos seleccionados conjuntamente con otros dos proyectos, que es uno es de la cárcel de Cabildo y otro es una plaza, una plazoleta que está en la costa, que son todos con la idea de señalizar como sitio de memoria. En simultáneo, un colectivo de mujeres que estuvieron detenidas ahí iniciaron las movidas para poder hacer la señalización del hogar, que eso fue en julio del año pasado. Se colocó una placa y allí se hizo un acto. Y bueno, nada, nosotros en paralelo fuimos haciendo reuniones Ujú. con el equipo y con las testimoniantes, de cara a poder filmar en el Yaguarón. Entonces ahí también se iniciaron los trámites para poder tener el permiso del INAU de poder entrar al edificio, que fue la verdad súper expeditivo, pudimos hacerlo el año pasado en noviembre, filmamos. Y bueno, igual en todo el año pasado estuvimos haciendo reuniones, encontrándonos con ellas, viendo qué temas salían en esas reuniones como para poder abordarlos en el documental. Y bueno, y hoy por hoy nos encontramos en etapa de montaje. Lo que vamos a proyectar en la actividad del 10 en la sala Camacuá es el adelanto de la película, son los primeros 15 minutos. Y la idea un poco era esa actividad para, además de promover el documental, que hubiera un intercambio con el público, por eso es abierto y es entrada libre, con la intención de que después de la proyección de esos primeros 15 minutos, quien quiera participar y darnos una devolución o preguntas, lo pueda hacer. Y también, bueno, que fuera en el marco de los 50 años del golpe de Estado y de la huelga general. ¿Cuál es el título de este documental y dentro de qué contexto nace ese título? Bien. El título es Donde estemos juntas. eh, y la verdad es que un poco nosotras, en realidad el título lo puso el equipo audiovisual, eh, haciendo un poco referencia a lo que es, nos hicimos esa pregunta, ¿qué es un sitio de memoria? Porque en este caso, como en el edificio actualmente del Yaguarón funcionan dependencias del INAU, ahí hay talleres para chiquilines del INAU, y abajo, en la parte de abajo, en la planta baja, hay un depósito enorme de artículos y cuestiones que funcionan para el INAU. Este, entonces, claro, no podía usarse el edificio en sí como un sitio de memoria, como está, por ejemplo, planteado donde funcionaba el ex CID, que es donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos, que ahí tiene un sitio en el sentido físico de la palabra, de poder recorrerlo y saber lo que allí sucedió, ¿no? Estando en el lugar en sí. Pero como nosotras lo que hacemos es un documental, el sitio en sí es el documental. Además de la señalización de la placa, el documental se vuelve un sitio de memoria.
Entonces, para nosotras, en este caso, ese sitio de memoria que es el documental es posible gracias a los relatos de estas mujeres que confluyen en que todas vivieron distintas experiencias estando ahí adentro, pero todas por la misma razón, por ser militantes adolescentes de izquierda. Laura, Entonces, ¿dónde estemos juntas hace referencia a eso? El término dónde hace referencia al lugar y es la confluencia de esos relatos colectivos la que da posibilidad a que exista este documental, este sitio de memoria. mujeres, hoy mujeres, pero en aquel momento eran adolescentes, eran muy jóvenes. En el Sí. proceso de filmación, en el proceso de entrevista, nos gustaría que nos sintetices, hagas un resumen. eh, ¿Qué experiencia significó para ellas relatar los momentos difíciles? ¿Y qué experiencia resultó para ustedes escucharlas, esos relatos? Bueno, yo creo que eh, fue y sigue siendo, en realidad, porque para nosotras enfrentarnos al montaje también implica volver a pasar por estos relatos y articularlos de una manera que tengan como una coherencia en cómo lo vamos desarrollando. Es muy movilizante, ¿no? Digo, nosotras no es que nos estamos enterando haciendo esta película de lo que sucedía en aquella época. Las tres que hacemos la película somos personas que tenemos padres que fueron presos políticos, madres también, padres exiliados. Entonces, bueno, tenemos ya una idea, digamos, de lo que se vivió por aquellos años. Pero claramente o sea, a partir del dispositivo del audiovisual se generan otras situaciones que por más de que uno sepa de antemano los relatos, ahí en esa instancia, bueno, se moviliza un montón de toda esa emocionalidad que implica hablar de estas cosas. Yo creo que para ellas fue algo muy particular porque algunas se conocían, pero otras se conocieron en esa instancia. Y un poco a muchas lo que les pasaba era que esa experiencia que habían tenido tal vez la habían dejado más en segundo plano, porque algunas vivieron cosas peores, si se quiere, después, o por personas que habían sufrido cosas muy, 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 muy horribles, se había minimizado esa experiencia, pero como que en ese encuentro se le dio el valor que tiene a esa experiencia, a esa edad que les pasó y creo que para ellas en ese sentido fue algo como muy positivo, porque es como, digo, volver a pasar de alguna manera por esa experiencia cuando uno relata ¿no? las cosas que vivió, pero desde un lugar como de compañía, porque entonces estaban juntas, ¿no? Digo, están juntas en esa experiencia que vivieron, a pesar de no haberla vivido juntas en aquel entonces, ¿no? Y bueno, creo que es algo como muy, muy positivo el poder retomar estos relatos que durante mucho tiempo por ahí no era algo de lo que se hablara, el tema de la persecución a las adolescencias. A propósito de los relatos, y ahora voy a ti personalmente, que debes haber escuchado algunos relatos. De esos relatos, hazme una sinopsis del que más te impactó, ya sea por la dureza, la violencia, ya sea por la sensibilidad, ya sea por el drama. Pero alguno de estos relatos quizás en ti causaron un impacto. ¿Puede ser? ¿Encontraste alguno de ellos así? Sí, por ejemplo, hay uno que en las que es un relato en el que todas lo mencionan, que es cuando ingresan la ducha de agua fría y la revisión, que digo que es algo que en realidad funcionaba, entiendo, de esa manera en el hogar del Consejo del Niño. O sea, el trato este, despersonalizado, ¿no? A las personas que llegaban a ese lugar. Como que todas cuentan que cuando llegaban, ducha de agua fría, les sacaban su ropa y les daban una ropa del lugar, que era una jumper. Eso tiene algo muy similar a la cárcel, o sea, en la cárcel la búsqueda digo, lo que se busca poniéndoles un mameluco y un número,
¿no? Rapándoles el cabello, todo es la despersonalización. Ujú. Y bueno, eso, como eso, digamos, cuando ellas lo cuentan, hablando del hogar en particular del Yaguarón, me llevó a eso, ¿no? Como a esa intención de una institución de aislamiento o de encarcelamiento operando sobre la individualidad de las personas, ¿no? Borrando la individualidad y siendo parte como, bueno, ahora de un grupo que está en esa situación y que no tiene ningún rasgo singular. ¿Qué expectativas ves 40 años después, ha transcurrido el tiempo, como realizadora y como familiar de alguien que ha vivido en carne propia estas situaciones? ¿Qué expectativas ves hoy que este trabajo y lo que se hace para mantener la memoria viva tenga realmente, no vaya a saco roto, quiero decir, tenga realmente respuesta o una devolución de las generaciones que están distantes a esos días? Bueno, per- expectativas, no sé, en realidad la realidad es que me gustaría que este tipo de trabajos y de otras tantas personas que trabajan por la memoria logren difundir, ¿no? Los hechos, que se sepa las cosas que han pasado para que no se vuelvan a repetir. Eh, Porque creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con la información que manejamos las personas en una sociedad para evitar que ese tipo de hechos puedan volver a suceder. Y que la verdad que tampoco garantiza que eso no vuelva a suceder, porque en realidad una vez que el poder quiera, no sé, violentar, no sé, digo, por más de que las personas, creo que es importante que tengamos la información para poder pararnos frente a esas situaciones, pero bueno, tampoco creo que garantice eh, que no vuelva a suceder, porque en realidad es como que vemos todo el tiempo, ¿no? El surgimiento del fascismo y digo, es como que es algo que está en constante ahí explosión, más, en momentos más, menos, digo, no solo hablando en Uruguay, ¿no? Hablo de la región y del mundo. Y bueno, hay que dar la batalla, claramente. Creo que una de las maneras es difundir la información y poder trabajar para que la memoria no se diluya y que las nuevas generaciones también lo tomen como algo propio. Y digo, nuevas generaciones y gente más joven que yo, me refiero, ¿no? Volviendo a nuestro país, hay una total, o sea, una falta total de sensibilidad para ti del poder político, del sistema político, porque indudablemente las evidencias no son pocas. La marcha del silencio hace 28 años se pide reclamando dónde están los desaparecidos, dónde están los cuerpos, cuando los mecanismos son favorables para eso. Pero hay una falta de voluntad política, hay un desinterés, hay una insensibilidad. ¿Cómo tú calificas, qué lectura haces de la actuación del sistema político? Sí, hay una insensibilidad, pero también hay un interés de que no se sepa, ¿no? Y también de seguir eh, dándole a esta idea de los dos demonios y de que acá hubo un golpe de Estado para venir a frenar una guerra civil interna. Es como que hay como una intención todo el tiempo de que ese sea el relato y todos sabemos que ese relato no es así, que acá la dictadura fue contra civiles desarmados y personas organizadas en movimientos de izquierda o partidos de izquierda o simplemente militantes sociales sin ningún tipo de organización particular. Fue en contra de toda la sociedad con la intención de infundir el miedo, ¿no? Porque eso creo que... Y hoy por hoy veo eso, ¿no? Como una insensibilidad, pero también un interés de construir, seguir construyendo ese relato mentiroso. ¿Considerás que se vive un momento histórico en el Uruguay donde la Sí, hipocresía institucional es funcional a la cultura de la impunidad? considero, sí. ¿Cómo defines la cultura de la impunidad? ¿Cómo se manifiesta en estos días?
¿Cómo lo visualizas tú como joven y como realizadora? Y bueno, es una gran pregunta, ¿no? Este, primero yo siento que bueno, que en la medida en que las personas que saben dónde están los desaparecidos no sigan sin decirlo, ahí ya hay una gran característica, digamos, de la cultura de la impunidad en este país, este, porque bueno, es eso, ¿no? Se sabe que existe esa información y no se brinda. Ese yo creo que es el rasgo más fuerte. Y después, bueno, en cosas, no sé, más específicas, si se quiere, algunos actores políticos de la derecha, no sé, como Manini Ríos, con sus Ujú. declaraciones, diciendo que acá no hubo cuando el golpe de Estado no hubo un apoyo de la ciudadanía a las instituciones democráticas, que eso fue hace poco, lo dijo en el Parlamento, que digo, es de un gran atrevimiento, ¿no? A la resistencia obrera de la huelga general digo, de la ciudadanía en general. Eh, y después, bueno, también que algunos otros actores políticos que pertenecieron a movimientos armados, como el propio Mujica, se junte con dos seres como son la Calle Herrera y Sanguinetti, eh, como que eso también me parece que profundiza la idea, o sea, la impunidad que opera hoy, porque deja como muy claro que ciertos actores políticos que estuvieron en bandos, si queremos, muy opuestos, hoy por hoy se sienten en la misma mesa, bajo un mismo discurso, y bueno, y como dejando bien claro que hay un pacto ahí donde, no sé, son parte de la misma moneda, de la misma cara de la misma moneda, como eso. Para ti esto visibiliza que hay una falta de autocrítica de los movimientos populares o de los movimientos de izquierda, quizás dentro mismo del Frente Amplio del Encuentro Progresista, que de alguna manera se hizo también cómplice de esa cultura de la impunidad cuando mucha gente estaba esperanzada a la llegada de Sí, 3 periodos de gobierno de izquierda. La situación no fue tal. ¿Puede ser? sí, sí, yo creo que sí. Este, hay una falta de autocrítica, yo creo que hubo una actitud como muy suavizada con respecto al tema. Creo que mucha gente de izquierda esperaba eso, esperaba que hubiera una acción un poco más contundente. Y bueno, después también, yo qué sé, cuando el plebiscito, era plebiscito, ¿verdad? El de la ley de caducidad, cuando las elecciones que ganó Mujica, que también el plebiscito no haya dado como para anular la ley de caducidad y poder investigar sin ataduras, digamos, al respecto de estos temas, creo que eso fue bastante significativo, ¿no? Que ganara Mujica las elecciones, pero que la ley de caducidad no se anulara, me parece que fue un mensaje bastante contundente, yo qué sé, de que no hay, no sé, o hay miedo todavía, que creo que eso también es algo que todavía padecemos de la dictadura, un miedo o una especie de, no sé, como de baja participación, al margen de que creo que hay mucha gente que participa y que se moviliza por estos temas, pero bueno, como que hay cierta desmovilización al respecto, parece. Me gustaría una reflexión en voz alta tuya para quienes precisamente no están todavía muy conscientes de este panorama o para quienes se aferran a un negacionismo o a una teoría de los dos demonios o a una indiferencia, porque quienes están viendo esta entrevista hay de los que compartimos tus ideas y este trabajo, pero seguramente haya personas que todavía no tienen definido el panorama. ¿Qué reflexión en voz alta haces para ellas con esa carga laboral y esa responsabilidad y ese compromiso cinematográfico que tienes en puerta? Em, bueno, creo que eso, un poco.
lo mencionamos ya en otras respuestas, pero no sé, para mí es como muy importante difundir los hechos en general de las personas que, que padecieron ese periodo, la violencia, el terrorismo de Estado. Eh, y bueno, me parece que el audiovisual es un arma bastante poderosa, es una herramienta, mejor dicho, bastante poderosa para poder eh, nombrar estos hechos y reflexionar al respecto. Creo que el cine tiene mucha potencia en ese sentido, nos deja pensando y aparte nos permite también volver a revisar esa información, compartirla. Este, y bueno, y la verdad que me parece que es como una militancia constante el tema de mencionar estos hechos y nada, y que se sepa que la dictadura en realidad violentó a toda la ciudadanía eh, bajo la idea de establecer un orden de las cosas que iba en contra de de la libertad, de las libertades de las personas, de poder expresarse, manifestarse de manera diferente. Pero bueno, eso nada, me parece como muy importante que la gente tenga también como una voluntad de saber, ¿no? Como porque es muy importante entender que las consecuencias de estos hechos, porque la dictadura no fue algo que sucedió, pasó durante esos años y ahí quedó. Hoy por hoy nosotros vivimos las consecuencias Ujú. del modelo que implementó, por ejemplo, el modelo económico que implementó la dictadura, hasta el día de hoy hay consecuencias. Esto que te decía, del miedo, de la falta de información, como, bueno, creo que es eso, que depende de nosotros, de las personas poder combatir todas esas consecuencias, esas secuelas que dejó la dictadura. Laura, recordamos entonces, me gustaría de tus propias palabras, la invitación, la convocatoria para el día lunes. Danos los Sí, detalles. el lunes 10 de julio en la sala Camacuá, que está detrás de AEU, es Camacuá 575. A las 18 horas hacemos una convocatoria donde vamos a proyectar los primeros 15 minutos de la película, donde se presenta el tema Este, y bueno, y llega hasta la entrada al Yaguarón. Nosotras todavía estamos en etapa de montaje, entonces todo lo que sucede dentro del Yaguarón y las conclusiones posteriores todavía las estamos desarrollando en el trabajo que estamos haciendo. Y la intención es que en esta primera proyección de esos 15 minutos, luego de la proyección, quien tenga ganas puede hacernos reflexiones, críticas, preguntas